Bienvenidos al podcast Aló Doctor. Hola, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de este podcast de Aló Doctor, Vitrina Digital de Salud. Hoy tenemos un tema súper interesante, también muy sensible. Vamos a hablar sobre el autismo en adultos. Hoy nos encontramos con una invitada súper especial. Hoy estamos con la doctora María Victoria Isaac. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola Marisa, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de poder hablar de este tema que me apasiona. Claro que sí, doctora. Mira que cuando vi el tema yo dije, ¿autismo en adultos? O sea, yo me imagino que el autismo lo diagnostican pues a temprana edad, ¿no? Con niños. Pero ¿cómo es esto de los adultos? Es algo que la verdad me deja como, ¡plup! Cuéntanos un poco cómo es ese tema. Bueno, es un tema que definitivamente hasta hace muy poco se está sonando. Siempre la gente pensaba como que el autismo llegaba hasta la niñez, ¿sí? Sí. Incluso los profesionales de la salud tienen mucho desconocimiento frente al autismo. Cuando pasa ya a psiquiatría general o a psiquiatría de adultos o a neurología de adultos, hay mucho desconocimiento como tal del tema. Y lo que pasa es que en el 2014 se hace un cambio en el diagnóstico y empezamos a hablar del trastorno del espectro autista. Y esto también hace que muchas más personas puedan ingresar a ese diagnóstico como tal, que es más que un trastorno mental, hablamos de una condición. Entonces ahí es cuando empezamos a ver muchas personas nuevas que han sido diagnosticadas en la adultez y que no fueron diagnosticadas como niños. Hay personas que tienen características que antes llamábamos como de alto funcionamiento, sino que ahora los términos han cambiado porque no somos electrodomésticos, ¿no? No unos funcionan bien y otros funcionan mal, sino que lo que se habla es de unas características que de pronto podían ser menos notorias y por eso se hace mucho diagnóstico actualmente en adultos. Vea, pues eso no lo sabía, doctora. Y bueno, una pregunta aquí más así a lo personal. ¿Usted qué la impulsó a estudiar esta profesión? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Por qué neuropsicología? Bueno, mi base es la psicología. Cuando yo estaba estudiando psicología, desde el primer momento que vi la materia de neuropsicología, me apasionó. Y alrededor de mi familia, sobre todo uno de mis tíos, fue quien me impulsó a poder saber qué pasaba en el cerebro. Mi tío, del hermano menor de mi papá, tuvo meningitis a los 9 meses y esto generó que tuviera un desarrollo diferente de su cerebro. Y para mí siempre fue como que puede aprender, qué puede pasar con él. Y fue mi paciente, incluso en esta materia de neuropsicología, y fue lo que me dijo, yo tengo que trabajar con personas y con niños y adultos que necesiten poder estimular su cerebro y desarrollarlo de una manera diferente. Eso fue como el inicio de esta profesión. Tú tienes un niño, ¿verdad? ¿Tienes un niño pequeño? ¿Cuántos años tiene él? Cuéntanos un poco sobre él. Mi hijo tiene 6 años, se llama Juan Sebastián. Es un niño maravilloso y es quien me ha enseñado un montón de cosas porque yo también soy una profesional antes y después de tener un hijo. Sí, Antes uno es como que de pronto era mucho más duro con los papás cuando no se ha llegado a la maternidad, pero poder maternar y demás, eso hace que uno sea mucho más sensible y pueda apoyar mucho mejor a las familias. Ahí es cuando uno se da cuenta, como todos los consejos de los papás, como que, ay, sí, verdad, tienen razón, y quiere uno aplicarlos también con los hijos, ¿no? O sea, uno llega como que, de verdad que no es fácil ser mamá. Yo también soy mamá, tengo una niña de 14 años, y hablando pues de estos temas de autismo, yo en algún momento también pensé que mi niña, digamos, tenía de pronto pues este tipo de condición, pero pues uno también como que va aprendiendo, va estudiando y pues afortunadamente pues no. Pero también ahorita con el tema de los adultos, que es el tema de ahora, digo, bueno, ¿qué características hay para definir que un adulto pues tenía ese autismo y hasta ahora se dio cuenta? Que yo cómo puedo saber, o puedo de pronto con un amigo decir, ay, ve, él tiene como estas características, es autista, no lo sabía o él no lo sabe. Cuéntanos un poco sobre eso. Es muy diferente el diagnóstico en los niños que en los adultos.
y como es un espectro, pues pueden ser características totalmente diferentes. Pero lo que más vemos y digamos que en el diagnóstico clínico, porque se hace es un diagnóstico clínico, es la falla en las habilidades sociales. Entonces son personas que les cuesta tener amigos, han tenido dificultades para tener pareja, o si tienen pareja, ha sido como la pareja desde siempre del colegio, que prefieren estar solos, tienen trabajos que son muy estructurados, ¿sí? No puedo hablar que es una generalidad, ¿sí? Pero sí encontramos personas más que son ingenieros, que están frente a ciertas carreras o disciplinas que son muy estructuradas porque les ayuda a ser muy buenos en eso. Por ejemplo, una persona que es tímida, ¿se puede llegar a decir que es autista o es algo muy diferente? ¿O qué Es se puede? diferente ser tímido a estar en el espectro autista. Pero hay muchas personas que vienen y que terminan en el diagnóstico porque pensaban que eran Sí, tímidos. eso me pasaba con mi hija porque ella es muy tímida, ella ciertas cosas no las hace, pero a medida del tiempo pues ha ido evolucionando y ya las hace y súper tranquis. Pero ella decía así, a veces como que retraída, como que, pero sí para amistades y todo, socializa súper bien. Entonces ya digamos que uno ahí ya dice, no, ya no es Hay, eso. hay cosas que pasan también frente a la adaptación que hacen las personas, ¿sí? Sobre todo las mujeres. Las mujeres hacen algo que se llama camuflaje. Entonces, en la mujer es mucho más difícil hacer un diagnóstico porque se van haciendo adaptación y en general en el espectro autista muchos hacen camuflaje, que es poder adaptarse a las conductas que ven de los otros. Entonces, yo tenía un paciente que me decía que él observaba cómo se sentaban los amigos y él se ponía el brazo así en el sofá, trataba de imitar muchas cosas para poder pasar, entre comillas, desapercibido y sentirse más cómodo frente a la socialización. El hecho de tener dificultades en las habilidades sociales muchas veces no siempre son que no pueden o no quieren socializar, ¿sí? Hay personas que quieren socializar, o sea, hay autistas que quieren socializar mucho, incluso se pasan de intensos, digo yo, con las personas, ¿no? Entonces, o abrazan mucho, o llaman mucho, como que no saben medir esos límites y esas son las fallas en las habilidades que se presentan. Son tan personalizadas que hay un dicho que a mí me encanta, que es, cuando tú conoces un autista, conociste un autista, ¿sí? Es un espectro tan personalizado y un diagnóstico tan personalizado que yo que veo pacientes autistas todos los días en mi consulta diaria, pues hay cosas que tienen en común, pero son muy Muy diferentes entre ellos. diferentes. Y bueno, más o menos desde qué edad se presenta el autismo en un adulto, o sea, que diga, lo tengo, necesito consultar con un especialista, digamos, en este caso tú, ¿hay una edad como que ya se presenta mucho como esas condiciones o algo así? Pues mira, lo que pasa es que eso es una condición que se da desde el Desde el nacimiento, ¿sí? O nacimiento. sea, es multicausal, pero empezamos a ver signos desde muy pequeños. Lo que pasa es que cuando llegan los adultos a consultar, es que generalmente vienen es por depresión o vienen por otro, como que no me siento Eso no siento que, yo, no siento que exacto, no estoy siento que encajando. encajo y entonces me he estrellado mucho, pero cuando empieza uno a hacer la historia, pues ves cosas desde niño, ves cosas desde el bullying de la infancia, cosas desde que era difícil para ellos hacer amigos desde muy pequeños, que tenían algunos rituales y unas rutinas específicas desde muy pequeños, sino que ahora es que hay momentos en diferentes etapas de la vida que empiezan a sentirse que ya es muy difícil adaptarse. Yo tengo pacientes que generalmente cuando llegan a un diagnóstico tardío llegan entre los 30 y los 40 años, Eso ¿sí? ya es una edad, mejor dicho, ya adulto, o sea, Claro, grande, ya porque como... pero empiezan mucho a investigar qué es lo que les pasa, incluso muchos han estado medicados por depresión y entonces como que sienten que no encuentran qué es lo que verdaderamente pasa y ahí es cuando podemos llegar a un diagnóstico de autismo en adulto. O sea, esa condición no tiene, digamos, como una solución. Siempre se va a tener el autismo.
O sea, así tengan terapias, pero o sea, ¿cómo es el proceso? Digamos, ¿qué es lo que tú haces con estos adultos para que se sientan mejor? Como, qué es lo que el paso a seguir? Actualmente no hay una cura, ¿sí? Y eso es muy importante hablarlo porque también engañan a muchos papás, sobre todo cuando tú tienes un niño y tienes el diagnóstico de autismo, como que buscas qué hacer por todas partes, entonces se inventan muchas cosas y engañan mucho a los papás. No hay una cura. Y eso depende también de las necesidades de apoyo que necesite esa persona con autismo. ¿Sí? Si las necesidades de apoyo son más bajas, que son personas que pueden ejercer una carrera, que tienen una familia, entonces depende de qué es lo que quiera ese paciente para poder hacer ese plan de intervención. Pero llegar a un momento donde el paciente entienda por qué era que le pasaba todo lo que le pasaba durante la vida, es como refrescante para los mismos pacientes. ¿Sí? Había un paciente que me decía a mí que yo era como un bálsamo. Como un Claro, como bálsamo, que de razón, ¿qué me pasaba esto? Porque sí, como cuando porque es uno entender. es entender, saber por qué, o sea, por qué soy así, ¿qué hago? O sea, Entender y aceptar nos lleva a decir por qué, digamos, en un punto cuando no quiero ir a una discoteca, ¿sí? Porque hay una hipersensibilidad auditiva, me molestan mucho los sonidos. Es entender que está bien que no quieras ir, ¿sí? sí. Entonces me veo con mis amigos en otras situaciones, en otros momentos, entonces ya no se sienten mal porque tienen que encajar todo el tiempo, Claro, sí, sí. sino que los que tenemos que encajar también somos los que estamos alrededor y la sociedad para hacer situaciones donde ellos se sientan muchísimo más cómodos. Sí, ahí está el tema, como esas pautas, como ese seguimiento que hace la sociedad, porque a veces si no entendemos, no sabemos ni qué es el autismo, ni por qué se presenta, o sea, lo que tú nos estás contando, que es de nacimiento, y es algo que se puede como llevar poco a poco, pero no tiene una solución de fondo, ¿no? Pero sí con terapias que, pues, para que tú nos cuentas un poco cómo pueden ser esas terapias para un adulto, ya que venga a hacer consulta contigo. Bueno, hay varios tipos de intervención. Hay una intervención que hacemos para regulación emocional, que es basada en una intervención que es DBT, DBT más da al autismo. También hacemos una intervención en habilidades sociales, que es con un modelo psicológico que se llama ACT. Entonces trabajamos todo lo que son habilidades eh, y actividades que le puedan ayudar a ese paciente. Y es poder darle estrategias específicas para todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, con las habilidades sociales y con todas las alteraciones neurosensoriales, que son como los 3 puntos que encontramos en los adultos cuando se hace un diagnóstico tardío. Excelente. El autismo es hereditario, digamos, si una persona pues tiene sus hijos, ¿se puede heredar también esa condición? Hay una heredabilidad muy alta, incluso los estudios que se hacen en los bebés se hacen con hermanos de niños autistas, porque hay una probabilidad muy alta de que un hermano de una persona que tiene autismo, pues su hermano tenga autismo. Y en realidad a mí, yo los adultos que más diagnostico son los papás, porque vienen a hacer el diagnóstico del hijo y dicen, ay, pero es que yo soy igual. Claro, el hecho de que tú Claro, no seas sabía. igual quiere decir que tú también puedes estar en el espectro. Y terminan los papás haciendo pruebas y también haciendo todo el proceso de Y al intervención. final es bonito porque ese acompañamiento del papá y también como esa comprensión que debe tener con su hijo más internamente de que yo también lo tengo la condición y pues voy a ayudar a mi hijo, ¿no? Es muy bueno porque los pueden entender mucho más, pero también les genera un duelo de por qué mi hijo tiene que pasar lo mismo que yo he pasado, lo mismo que yo he sufrido. Uy, esa parte también es dura. Entonces, eso también es a veces duro para los papás, pero si logran empatizar mucho más con ellos y logran estar, digamos que acompañarlos mucho mejor cuando tienen el diagnóstico del autismo. Bien. El autismo tiene como de pronto niveles, uno más alto o diferentes tipos de autismo. Los digamos que los manuales diagnósticos actualmente tienen 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y esos niveles se dan por necesidades de apoyo. El nivel 1 es de bajas necesidades de apoyo, donde digamos las características
tienen una intensidad diferente, ¿sí? Y son personas que pueden desarrollar su vida Como lo que sin decías tanto al inicio, que apoyo. pueden hacer una profesión, un Exacto. trabajo, pero ahí ya viene lo del tema, lo que nos hablabas al inicio del camuflaje, como que si no Y que quieren como pasan muy encajar, desapercibidos, son los más desapercibido. difíciles de diagnosticar. Está el nivel 2 que es un nivel de necesidades de apoyo moderado, y aquí empezamos a ver un poco más de dificultades en la comunicación, hay algo que llamamos estereotipias que está mucho más marcado, no quiere decir que en el uno no esté, pero se ve más marcado en el 2 que son movimientos repetitivos, que son rutinas mucho más específicas, y el nivel 3 que ya hay una alteración mayor, y generalmente el nivel 3 pueden ser pacientes que no tengan lenguaje o pueden, generalmente está como relacionado con la discapacidad cognitiva, el nivel 3 que es donde más apoyo necesitan, donde son niños que en sus necesidades y adultos que en sus necesidades básicas necesitan el apoyo constante de un cuidador. Okay. Sí, también hace un tiempo hablaban del tema de los cuidadores también, que es algo que no, como que no se ha tenido muy en cuenta en la sociedad, ¿no? Porque es que una persona que tiene esa carga de lidiar con esta condición de un familiar, un hijo, deja su vida por completo. O sea, debe estar ahí. Bueno, depende también el nivel de lo que tú nos hablas, ¿no? Ujú. Ahí sí, lo de los cuidadores también es un tema interesante. Tú nos contabas también ahorita detrás de cámaras sobre las investigaciones que también realizas sobre este tema, que tú aparte de hacer consulta, también haces investigación. Cuéntanos un poco. Bueno, me llama muchísimo la atención la investigación. En este momento estamos haciendo una investigación que tiene que ver con la realidad virtual y cómo puede apoyar la realidad virtual para poder identificar esas características en el perfil neuropsicológico, es decir, los fallos de atención, los fallos de memoria o al revés, las potencialidades en memoria, en atención en las personas en el trastorno del espectro autista. Y también una investigación que yo desarrollé y que se presentó en el Mundial, en el Congreso Mundial en Niza, Francia, y también que lo presentamos en el Congreso Internacional de Autismo en Argentina, fue sobre cómo los intereses restringidos pueden apoyar los procesos de intervención. ¿Sí? ¿Qué son los intereses restringidos? Los intereses restringidos son como hobbies profundos o cosas que casi apasionan y obsesionan a las personas en el espectro autista, y eso siempre antes se pensaba que era que había que quitárselo. Entonces, si al niño le obsesionaban los dinosaurios, entonces bote los dinosaurios. Yo tuve un paciente que le encantaba Pokémon, y entonces el profesional de la salud que lo estaba viendo antes que lo viera yo, le dijo a la mamá, coja todas las tarjetas de Pokémon y todo lo que tiene Pokémon y bóteselo a la basura. Y para él fue supremamente duro, es algo que Ay, tú amas, que tú claro, atesoras, que duras un sí. montón de tiempo en recolectarlo. Entonces, aquí lo hacemos al revés, trabajamos con esos intereses restringidos, trabajamos con las tarjetas de Pokémon, trabajamos con todo lo que les guste, y eso hace que la empatía y que el trabajo sea muchísimo más satisfactorio para el paciente y le guste venir y pueda mejorar sus habilidades sociales teniendo en cuenta sus intereses restringidos. Excelente, no, pues esta es una investigación muy interesante porque sí, lo que tú dices, a veces uno ve que tienen ciertas cosas muy marcadas y a veces pues por ignorancia, ¿no? Ya deje de molestar con ese juguete o no sé qué, o se lo esconden y sí, son cosas que a veces por ignorancia pues las personas pueden caer ahí y no saben. Qué bueno pues hablarlo aquí, contarlo, porque yo sé que muchos papás, muchos familiares que tengan en la familia una persona con esta condición, pues les va a servir muchísimo. Yo creo que una de las cosas que a mí me encanta del autismo es eso, trabajar con los pacientes con los intereses restringidos. Uno aprende un montón. O sea, yo tengo pacientes que te dicen datos de cuál es el pulpo más grande, cuál es el que come no sé qué, te vienen y te cuentan unas Cosas cosas que uno que que son eso increíbles. tan Entonces a chévere. mí me encanta trabajar con los intereses restringidos de los pacientes, y además de todo lo que ellos aprenden cuando les interesa algo. Tengo pacientes adultos que les encanta la guerra civil, entonces ellos te vienen y te cuentan, se saben los nombres, las fechas,
Es como un tipo como de inteligencia diferente, ¿cierto? Que desarrolla esa persona como de tener como esa afinidad con cierto Es que hay algunos información. que les encanta, son muy buenos para los datos y las fechas. Digamos que no es una generalidad, pero cuando hay un interés restringido, puede que no tenga una inteligencia superior, pero puede lograr un aprendizaje increíble sobre eso. Sobre Yo, ese yo tema. tengo niños con discapacidad cognitiva que tienen autismo y tengo uno que le encanta el fútbol y tú le preguntas sobre las banderas, ahorita que estamos El en pleno mundial, mundial, así. le preguntas sobre las banderas, sobre los jugadores, si sabe cuál es el número, dónde nació, un montón de cosas y tiene discapacidad cognitiva, ¿sí? Entonces, Ujú. esos intereses restringidos hacen tanta estimulación que lo mejor que podemos hacer los profesionales y las familias es poder coger eso que les gusta y trabajar con ellos. Ah, excelente. Nos contabas también sobre que eres profesora, que das clases en la Universidad de España, en una universidad de España, me contabas ahora. Sí, soy docente, me encanta la docencia porque uno también aprende un montón en la docencia. Y trabajo en dos universidades en España, en la UNIR y en la VIU. Y también he estado vinculada a la maestría todas son de maestría, ¿sí? Ah, A la maestría de neuropsicología de la San Buenaventura también en Colombia. y de pronto, ¿has tenido algún caso que dictando estas clases has detectado alguna persona con autismo, por ejemplo, que sea ya adulta y que no lo sabía? Sí, sí, Sí. sí, me pasa un montón. Yo digo que yo tengo un imán con las personas neurodivergentes. Incluso las practicantes que han estado conmigo, muchas han terminado también diagnosticadas Diagnosticadas. porque eh, sí hemos encontrado y vienen y dicen, ay, yo quiero hacer pruebas, yo quiero hacer el proceso de seguimiento para el diagnóstico y sí ha pasado Ya mucho. pasa. No, y por ejemplo, aquí tú tienes acá pues tu consultorio, esas pruebas, cuánto tiempo duran, cómo es el proceso para una persona que tenga la duda. Yo sí tengo ciertas cosas como lo acabas de decir. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso para uno consultar. Son varias sesiones, ¿sí? El diagnóstico del autismo es un diagnóstico clínico. Nos apoyamos en pruebas, pero al final es un diagnóstico clínico. Hay pruebas específicas para el autismo, como son el ADUS-2, que empieza desde los 12 meses hasta La los adulta. 80 años. Mi paciente más viejo diagnosticado tiene 70 años y lo diagnostiqué porque él escuchó una charla mía de adultos en autismo en una universidad y dijo, yo soy todo lo que usted acaba de decir. Pero entonces hacemos esa prueba, hacemos otras pruebas neuropsicológicas, no porque las pruebas neuropsicológicas lleven a un diagnóstico, sino las pruebas neuropsicológicas nos ayudan a hacer un perfil. Y hay perfiles que nos apoyan en ese diagnóstico clínico como tal, que tenemos que también apoyarlo en otros profesionales, pero en general neuropsicología hace el primer proceso y psiquiatría, neuropediatría, Ah, son eh, varios especialistas los que hacen el ellos proceso. van a confirmar los diagnósticos porque la idea es que sea desde varias disciplinas que se confirme el diagnóstico. No, pues este tema me encanta. Yo hace un tiempo trabajé con una empresa. Estaba, pues bueno, estaba como de asistente de la secretaria y llegaban personas, lo que hablas tú, con autismo. Y a mí sí me impresionaba mucho porque también volviendo al tema de atrás, llegaba el papá con el niño y ahí en la consulta nos contaba, es que yo también soy autista, pero pues trato de lo que hablábamos ahorita, el camuflaje. Eso sí me Ujú. impactó mucho porque es muy complejo, ¿no? O sea, uno tratar de ser otra persona que no es. Eso debe ser muy retador. Yo creo que para todos los días, para el trabajo, para la vida social, Además, sabes es que el complejo. camuflaje ni siquiera lo hacen por ellos. A mí me causa esa curiosidad de que lo hacen es más por los demás. Por los Muchas demás, veces sí. se camuflan es por o su esposa, o su familia, o sus hijos. Yo tengo un paciente, bueno, que en particular me decía, es que yo hago el rol que falta en el grupo. Entonces, digamos, en el colegio. Entonces, si hacemos un grupo y falta el chistoso, entonces yo trato de Has de ser el hacer el chistoso. chistoso. Si falta el que ponga las reglas, entonces yo trato de ser el que pone las reglas. O sea, como que él se camuflaba tanto en los grupos que él necesitaba como que fuera una estructura de lo que es un grupo y él lograba ser esa persona que faltaba en ese grupo.
Pero, o sea, neurológicamente también debe ser esto desgastante, ¿no? Claro. O sea, porque pues uno a veces, de cierta manera, los seres humanos también intentamos como encajar en ciertos, en la sociedad, ¿no? En ciertos temas. Pero ya una persona que tiene esta condición, el trabajo desde la mente debe ser Mira que eso se llama complejo. fatiga cognitiva y fatiga social. Tiene un nombre en Tiene el nombre. autismo. Y lo que tú dices es muy interesante porque se da mucho. Los pacientes a veces van a una fiesta y tienen que salirse de la fiesta porque Como para socialmente ya están respirar. abrumados. O sea, ya hablé demasiado, ya Claro, fue mucho para mí y entonces pueden pasar después de una fiesta una semana encerrados en la casa para tratar de bajar toda esa presión. esa presión que tuvieron y esa fatiga social que tuvieron. Y la otra es la fatiga cognitiva, que se da no solo en el autismo, sino también en el TH incluso en trastornos del estado de ánimo, que se da cuando tú ya como que pusiste mucha Mucho. estimulación en tu cerebro y esa fatiga cognitiva es cuando como que ya no doy más, tengo que hacer un receso para volver a empezar con mi actividad laboral, con mi actividad de casa, con mi Claro. maternidad, con lo que sea. Y para eso hay medicamentos también, o sea, también les dan medicamentos como, digamos, para la fatiga, como cuando ya se sienten muy abrumados. La depresión, sí, me imagino que sí, sí En, hay es, en este momento medicina. trabajamos con, bueno, digamos que el autismo como tal, por ser autista, no hay, como no hay una cura, No hay no una cura, hay sí. un fármaco especial para el autismo. En cuanto a la fatiga, trabajamos otro tipo de técnicas, que una es el mindfulness, que está pues ahora en boom, ¿sí? Pero hay Lo que que, saberlo lo que hacer. tú me contabas que te gusta hacer. Cuéntanos un Uh-huh. poco sobre eso. A mí me encanta hacer mindfulness y bueno, yo tengo TDAH, entonces me toca hacerlo también para La poder concentración. concentrarme, para no procrastinar tanto, para que pueda desarrollar mis actividades. Y una de las actividades que yo hago como mindfulness también es tejer. Entonces yo como que hago crochet y eso me ayuda para poder hacer esos pasos de entre una cosa y otra. Y el mindfulness es algo que nosotros trabajamos y entrenamos con los pacientes para que ellos puedan hacer ese alto en la fatiga, tanto cognitiva, en la fatiga social, en la regulación de emociones y puedan llegar a poder manejar esa situación social, esa situación laboral o lo que estén enfrentando. Como una relajación mental, algo así se puede decir, o sí, Sí, tiene que ver con como la relajación mental, tiene que ver con el manejo de la respiración, con el manejo de los pensamientos, de cómo yo puedo vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Porque es que cuando uno vive en el pasado, pues hay mucha depresión y hay mucha presión de todo lo que tú viviste en el pasado, tanto por que sea traumático como porque sea mejor que lo que estás viviendo ahora. Y también va el futuro genera una presión de a qué vas a llegar, de cómo va a cambiar, de algo que es incierto. ¿Sí? En los pacientes con autismo, sobre todo los adultos, hay mucha presión frente al futuro, al que voy a hacer, qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Incluso cuando ven una película, prefieren ver una misma película muchas veces que ver una película nueva. ¿Por qué? Porque es esa incertidumbre si me va a gustar, si no me va me a va a gustar, si gustar. lo vas a ver, qué va a pasar. Entonces, muchas veces enfrentarse a situaciones nuevas para el paciente con autismo es bastante difícil. Claro, sí, no, no, muy, muy entendible el tema, me encantó, doctora, tenerla aquí, de verdad que es un tema que a todos, pues qué chévere saberlo, qué chévere, pues imagínate que uno tenga de pronto entre la familia, que nosotros mismos tengamos una condición que no la sabemos, es muy importante. Doc, cuéntanos dónde la podemos ubicar, en tus redes sociales, dónde está tu consultorio. Bueno, mi consultorio está en la ciudad de Ibagué, en, la, en el barrio Magisterio, que queda en la carrera cuarta E, número 3732, para decir la dirección. Y me pueden encontrar en mis redes sociales. Yo aparezco como María Victoria Isaacs Neuro. Y redes sociales, bueno, ya me acabas de dar la de... Y Está también las personales y también la que es más fácil, que es la de la clínica Neuraxis, Neuraxis, que es la clínica donde aquí trabajamos todo tenemos la lo que tiene que clínica. ver con neurodivergencias y ahí también Y un siempre número está. de contacto también por si quieren hacer una consulta o algo El así más número de rápido. contacto 315-227-7219. Allí pueden chatear y pueden solicitar información y también con Excelente. eso nos podemos apoyar.
Aido, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por esa información tan, mejor dicho, puntual de este tema. Los queremos invitar al próximo podcast para que no se lo pierdan aquí en Aló Doctor, Vitrina de Salud. Y bueno, también le queremos agradecer a Confa Tolima por este espacio tan especial que nos da, por este patrocinio. Y bueno, no se les olviden nuestras redes sociales que acá abajito se las vamos a poner. Doc, muchas gracias una vez más y esperamos pues en otro capítulo a tenerlo porque el tema de TEA, ¿cierto? Que es el tema que tenemos. Yo creo que de pronto yo lo puedo tener porque a mí se me olvidan mucho las cosas. De pronto ese tema más adelante también lo podemos tocar. Así que muchas gracias por estar. TH. Sí, ya se me había olvidado el nombre. Muchas gracias, doctora Victoria, y los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, Marisa, por la invitación. Gracias.